Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de la enzimología clínica. Introducción a la enzimología clínica. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas. Existen de dos maneras, los que se encuentran en plasma normalmente, como por ejemplo los factores de la coagulación, o algunos que pueden llegar al plasma por accidente, ya que aumentan cuando encontramos lesión celular, proliferación celular o destrucción de un tejido, como lo que ocurre por ejemplo en una neoplasia, un cáncer. Entre más elevado esté el nivel enzimático, indica un daño mayor del tejido de origen. Las enzimas son muy usadas para mirar la actividad catalítica de un tejido, fluido biológico. Son muy confiables indicadores de cambios o alteraciones en los tejidos productores. Por ejemplo, el hígado produce normalmente las proteínas de la coagulación, que intervienen en la homeostasia, como la trombina y la plastina, pero estas son liberadas al plasma. Cuando el hígado está necrosado, como por ejemplo en la cirrosis hepática, se da una liberación enzimática, porque las células aumentan la permeabilidad, ya que muchas de ellas están destruidas, y esto aumenta la ALT o alanina aminotransferasa. ¿Cómo se incrementa la actividad enzimática? Puede ser inducción enzimática ocasionada por fármacos como la gamma-glutamiltraspeptidasa. Puede ocurrir también cuando hay necrosis celular, ya que aumenta la permeabilidad de la membrana. Se liberan enzimas como la LDH. En neoplasias también, porque aumenta el incremento metabólico, obstrucción de la secreción, como por ejemplo las pancreatitis, con lo que ocurre con la alfa-amilasa, y en menor grado por eliminación del órgano productor. El hígado produce normalmente la alanina aminotransferasa, que evalúa la función hepática. El músculo produce normalmente CK o creatina quinasa, que es un indicador de lesión muscular. Hay que recordar que las enzimas no son específicas de un tejido. Encontramos varias enzimas que poseen la misma actividad catalítica y son llamadas isoenzimas. La medida internacional de la actividad enzimática es el catal. Un catal es el número de moles de sustrato transformados por segundo, pero se expresa habitualmente en unidades internacionales o UI. Una unidad internacional es el número de micromoles de sustrato transformado por minutos. La concentración catalítica se expresa en kilocatal o en unidades internacionales por litro. Y un microcatal por litro es igual a 60 unidades internacionales por litro. Principales enzimas de interés clínico tenemos la alanina aminotransferasa o ALT, que es un indicador de lesión hepatocelular. Tenemos la fosfatasa alcalina, esta se eleva en enfermedades hepáticas con colestasis, es un marcador de la actividad osteoblástica en enfermedades óseas. Tenemos la amilasa, que es un indicador de lesiones pancreáticas. Tenemos la aspartato aminotransferasa o AST, que es un indicador de lesión hepatocelular y muscular. Tenemos la creatina quinasa, que es indicador de lesión muscular e infarto agudo al miocardio. Gamma-glutamiltraspeptidasa es un marcador sensible pero no específico de lesión hepática. Tenemos la lipasa, que es un indicador de lesión celular en pancreatitis. La colinesterasa, que se aumenta en intoxicación por pesticidas. Tenemos la aldolasa. Esta aumenta en enfermedades hepáticas, infarto al miocardio, sobre todo en enfermedad del músculo esquelético como rhabdomiólisis, traumatismos musculares y como miositis. ¿Cuál es la función de la aldolasa? Es una enzima glucolítica, ya que ella va a transformar la fructosa 6-difosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Y es un tetrámero codificado por 3 genes, que son la aldolasa A, aldolasa B y aldolasa C. La aldolasa A la encontramos que predomina en músculo, la aldolasa B predomina en hígado y la aldolasa C predomina en cerebro. Miremos las pruebas de función pancreática. El páncreas es un órgano mixto, ya que tiene actividad endocrina y exocrina. Es rico en enzimas inactivas que se llaman zimógenos y podemos encontrar pancreatitis aguda, leve y grave. La pancreatitis leve hay inflamación local con edema y mínima repercusión sistémica. En la pancreatitis grave encontramos necrosis, pseudoquistes, abscesos y falla orgánica.
La causa más frecuente es la biliar, obstrucción del colédoco por cálculos biliares y alcoholismo. Otras causas importantes son traumatismo abdominal, hipercalcemia, hipertrigliceridemia, fármacos, infecciones virales, transgresión alimentaria o idiopática. Aquí podemos observar una obstrucción por cálculos biliares. Tenemos la alfa-amilasa, es una enzima que hidroliza el enlace glucosídico alfa-1,4 del almidón, glucógeno y otros polisacáridos. Es una metaloenzima ya que requiere calcio y su pH óptimo es 6.9 a 7. Tiene dos isoenzimas, que son la isoenzima S, que se encuentra en las glándulas salivales, y tenemos la isoenzima P, que la encontramos en los acinos pancreáticos. También encontramos en intestino, testículos, ovario, pulmón, trompas de falopio, músculo y tejido adiposo. La principal causa de hiperamilasemia es las alteraciones del páncreas. El aumento de la alfa-amilasa se puede presentar también en parotiditis, alteraciones gastrointestinales, abuso de ciertas drogas, intoxicación por alcohol, embarazo ectópico, salpingitis, enfermedad renal, cetoacidosis diabética, cirugía cardíaca y tumores. Puede aparecer en orina por su bajo peso molecular y es la única enzima cuya cuantificación en orina tiene una utilidad. La lipasa. La lipasa es una enzima que actúa en la interfaz grasa-agua. Principal fuente de lipasa sérica es el páncreas, otras menos importantes es tejido adiposo y la mucosa. Se usa en diagnóstico de pancreatitis, alteraciones del árbol biliar, obstrucción pancreática, consumo de derivados del opio. En todas estas se va a encontrar aumentada la lipasa. Trixinógeno. Este se encuentra de dos formas. La primera es trixinógeno 1 catódico o trixinógeno 2 aniónico. Cuando el paciente presenta pancreatitis, hay aumento del trixinógeno 2 en el plasma. Trixinógeno 2. Miremos las pruebas de función renal. Aquí tenemos la anatomía del riñón, tenemos la corteza renal y tenemos la médula renal. Lo importante aquí es que en el riñón encontramos la unidad funcional y estructural que es la nefrona, que es donde se da la función principal de los riñones, aunque el riñón tiene muchas funciones como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Regulación del agua, los electrolitos, equilibrio ácido-base, excreción de los productos del metabolismo de las proteínas y ácidos nucleicos. Son órganos endocrinos, ya que producen diversas hormonas. La hormona ADH interviene en el equilibrio hídrico, la aldosterona promueve la reabsorción tubular de sodio, la hormona paratiroidea promueve la reabsorción de calcio, la excreción de fosfato y la síntesis de 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. La renina se produce en las células yuxtaglomerulares y cataliza la formación de angiotensina 1 y síntesis de aldosterona. Creatinina en suero. El primer paso en la formación de la orina es la filtración del plasma en los glomérulos. La velocidad de filtrado glomerular, BFG, se define como el volumen de plasma que mediante la filtración glomerular queda totalmente exento de determinada sustancia por unidad de tiempo. En este caso es la creatinina. La creatinina se produce por degradación de fosfato de creatina del músculo y cumple todas las funciones del riñón y debe ser excretada. Como es un producto de desecho, no debe aparecer en plasma, no debe estar en el plasma o debe estar en una baja concentración, aproximadamente de 0.7 a 1.3. Si esto se aumenta más en el plasma de este valor, quiere decir que los riñones no están cumpliendo la función de filtrar, de eliminar compuestos de desecho del organismo. La velocidad de filtrado glomerular en el adulto sano normalmente es 140 ml por minuto, pero varía enormemente con el tamaño corporal, por lo que debe normalizarse o se extrapola a una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. La velocidad de filtrado glomerular debe estar reducida a la mitad para que la creatinina sérica aumente. Depuración de creatinina o clearance de creatinina. Se trata de evaluar la tasa de filtrado glomerular y se utiliza la siguiente fórmula.
V sobre P igual al volumen 24 horas sobre 1440 por 1.73 sobre S, donde V es la concentración de creatinina en orina, P es la concentración de creatinina en suero o plasma. Ambas deben estar expresadas en las mismas unidades, por ejemplo miligramos sobre decilitro. Volumen de 24 horas es volumen de orina excretado en 24 horas expresado en mililitros. S es el peso por la altura por 0,007184, que es la superficie corporal, y también lo podemos calcular con la tabla nomograma. Tenemos la cistatina C, es una proteína de bajo peso molecular, no depende del peso o estatura ni la masa muscular del paciente ni sexo o la ingesta de carne. Encontramos otros marcadores que pueden ayudar también al cálculo estimado del filtrado glomerular, como son la inulina, iotalamato, ioxol y los radioisótopos, como el ECTA 51Cr. Tenemos la proteinuria. Las proteínas no deben aparecer en orina. Por defecto, algunas se pueden fugar de la membrana glomerular, pero lo ideal es que no deben aparecer proteínas en la orina. Otra forma de poder mirar la velocidad de filtrado glomerular es utilizando las fórmulas. Una de las más recomendadas en nuestro medio es la fórmula de Cockcroft-Gaul. Miremos ahora el perfil cardíaco para diagnóstico de infarto al miocardio. Infarto agudo al miocardio. Un infarto es un proceso en el que una isquemia, falta de riego sanguíneo, da lugar a la muerte celular o tisular. ¿Qué signos y síntomas se presentan? Dolor anginoso opresivo retroesternal. No responde al reposo ni a la nitroglicerina. El paciente presenta angustia, disnea, o sea, dificultad respiratoria. Tiene una duración de más de 20 minutos. Podemos encontrar en algunos casos lipotimia, o sea que el paciente pueda perder el conocimiento, se sienta desorientado. Puede acompañarse de náuseas y vómito, debilidad, y la mortalidad se da en 2 horas si el paciente no recibe tratamiento. Subyacente a un infarto agudo al miocardio encontramos la aterosclerosis, que es un proceso inflamatorio que afecta la pared de las arterias, da lugar a las placas de ateroma, provocando un estrechamiento de la luz de las arterias, con la consiguiente reducción de la perfusión coronaria, que se manifiesta de una forma de dolor precordial, o sea, dolor en el corazón, en el pecho. Aquí observamos un vaso sanguíneo normal y aquí estamos viendo uno con la placa ateromatosa. Aquí observamos la placa ateromatosa destruida, donde ya llegaron plaquetas y hay obstrucción de la luz arterial. Estos son los distintos grados en los que podemos encontrar placa ateromatosa. Aquí está una arteria normal, un ateroma precoz, una placa vulnerable, y aquí ya observamos la trombosis con ruptura de la placa ateromatosa. El síndrome coronario agudo hace referencia al dolor precordial y a otros síntomas relacionados con el aporte inadecuado de sangre al corazón. Comprende el infarto al miocardio con un incremento del segmento ST. El segmento ST patológicamente está asociado a rotura de la placa aterosclerótica y trombosis parcial o total de una arteria coronaria. Aquí estamos observando el segmento ST. Este es el segmento ST. El aumento del segmento ST en los primeros minutos, primeras horas, y así va variando con el transcurrir del tiempo. ¿Cómo se da el diagnóstico del infarto al miocardio? Hay alteraciones en el electrocardiograma, detección en sangre de marcadores bioquímicos. Generalmente estos pacientes presentan dolor torácico opresivo e intenso. Los marcadores del electrocardiograma no aparecen en el 30% de los pacientes y siempre se debe utilizar marcadores bioquímicos, o sea, se deben hacer las dos pruebas, tanto electro como marcadores bioquímicos. Una de las pruebas más importantes es la creatina quinasa o la CK. Es una enzima citosólica asociada a las estructuras miofibrilares y que cataliza la formación de creatina utilizando magnesio, formando creatina fosfato, que es un depósito de energía, y se eleva en lesiones graves del músculo. Es un dímero M y B y contiene 3 isoenzimas. La primera, o CK1 o CKBB, predomina en cerebro. Un ACV o tumor lo podrían elevar.
La CK3 o CKMM predomina en el músculo esquelético, puede aumentar por hipotiroidismo. La CK2 o CKMB predomina en miocardio, se aumenta en el infarto agudo al miocardio, cirugía o miocarditis. Existe una CK mitocondrial y representa hasta el 15% de la actividad del corazón. Una proteína importante también es la troponina. Esta es una proteína contráctil compleja compuesta por 3 subunidades C, T e I. La troponina C y T son específicas del miocardio, mientras que la C también la encontramos en el músculo esquelético. La concentración de troponina se eleva en pocas horas de la aparición de los síntomas y permanece elevada durante 1 o 2 semanas, por tanto son útiles para el diagnóstico precoz como para el tardío. En esta gráfica podemos observar el aumento de ciertas enzimas al momento del infarto. Por ejemplo, la mioglobina aumenta 6 veces su valor normal al inicio del infarto. La CK total también aumenta rápidamente después del infarto, las primeras horas. La CKMB aumenta inmediatamente prácticamente su valor normal. La LDH va aumentando lentamente, pero sigue aumentada por mucho más tiempo, al igual que la troponina. Otras enzimas de importancia clínica tenemos la fosfatasa ácida. Pertenece a las hidrolasas, se encuentra en numerosos tejidos, uno de ellos es la próstata, es en el que mayoritariamente se encuentra. Se ha utilizado en seguimiento del carcinoma de próstata, pero ha quedado obsoleta por el uso de la PSA o antígeno prostático específico. Tiene una utilidad en investigación forense, ya que se detecta la presencia de semen en la vagina, y es muy utilizado en la parte forense en casos de acceso carnal violento. La gamma-glutamiltransferasa, esta es una enzima que interviene en la transferencia de restos gamma-glutamilo a péptidos y aminoácidos. Se localiza en riñón, próstata, hígado, páncreas e intestino. Aumenta su actividad en alteraciones biliares, colestasis, también aumenta el consumo de alcohol o fármacos como la fenitoína o fenobarbital. Es un indicador importante de la retirada del consumo de alcohol. Tenemos la LDH, cataliza la reacción reversible de lactato a piruvato. Está ampliamente distribuida en tejidos, pero predomina en miocardio, riñón, hígado y músculo. Es un tetrámero H y M de 5 isoenzimas. Tenemos la LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 y LDH5. La LDH1 y 2 predominan en miocardio, hematíes y riñón. El hígado y músculo esquelético encontramos principalmente LDH4 y 5. La concentración normal de las isoenzimas es de mayor a menor. La que tiene mayor concentración, la LDH2, sigue la LDH1, 3, 4 y 5. 5-nucleotidasa. Es una glucoproteína de membrana plasmática con actividad fosfatasa que hidroliza los 5 nucleótidos y forma el correspondiente nucleótido. Se encuentra en numerosos tejidos, pero el de mayor importancia es el hígado. Se aumenta en daño hepático. Tenemos la colinesterasa. La butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa o BCHE es una enzima humana de la familia de las colinesterasas, también llamada colinesterasa sérica. Se aumenta en daño hepático. Participa en la hidrólisis de ésteres de colina. Se encuentra en todos los tejidos del cuerpo excepto los glóbulos rojos. Es un mediador de la hidrólisis en plasma sanguíneo de la cocaína a un metabolito farmacológicamente inactivo. Muchas gracias.